Amados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad cuento con la participación, la presencia del doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Nelson, ya eres una persona que de costumbre está en el programa, pero de todas maneras, de nuevo, bienvenido y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación, Silvano. El día de hoy con el doctor Nelson Manzano vamos a conversar alrededor de la gestión pública local en Cochabamba y sus principales desafíos. Un tema bastante complejo, bastante, digamos así, profundo, que vamos a tratar de enfocarlo y conocerlo gracias a la participación de Nelson. A ver, vamos empezando el programa. ¿Qué es la gestión pública? Bueno, primeramente, es un tema de coyuntura. Estamos a 4 días de las elecciones subnacionales aquí en Bolivia, elecciones subnacionales 2021, y por lo tanto me parece totalmente al lugar la temática de gestión pública. Bueno, la gestión pública en sentido general podemos entenderlo como el conjunto de acciones que realizan las dependencias y organismos del Estado encaminadas al logro de objetivos establecidos en sus planes, programas y proyectos, a través de la interrelación e integración de recursos humanos, materiales, financieros, con que cuenta una organización pública. Entonces, así concebida, la gestión pública está referida a las actividades que se desarrollan en los distintos niveles de gobierno. Hablamos del nivel de gobierno nacional, regional o departamental y local o municipal, para atender y resolver las peticiones y demandas que plantea continuamente la ciudadanía, denominadas las demandas sociales. Y bueno, ¿cuántas y cuáles son las principales entidades del sector público en el departamento de Cochabamba? Bueno, el sector público es un ente relativamente grande en Bolivia, al igual que en muchos países de Latinoamérica. Podemos entender al sector público como el conjunto de entidades que forman parte o son financiadas en sus actividades con recursos públicos. ¿Cómo podemos ubicar a este conjunto de actividades? Podemos ubicarlos de varias maneras. Una forma sencilla es buscar el presupuesto general del Estado. Cada año se saca un presupuesto general del Estado, el órgano legislativo saca un presupuesto, aprueba un presupuesto general del Estado, que es el conjunto de recursos que va a financiar las actividades del sector público, y ahí salen un conjunto de listas de instituciones del sector público boliviano. El 2020, en esta lista, el presupuesto general del Estado estuvo conformado por 582 entidades, ¿no? Sector público boliviano, donde sin embargo sobresalen ministerios de Estado 20, gobiernos autónomos municipales 340, gobiernos autónomos departamentales 9, universidades públicas 11, cajas de entidades y seguridad social 14, direcciones departamentales de educación 9, que en conjuntos representan el 70%, más o menos 403 entidades de las 582. En el departamento de Cochabamba están establecidas de estas 582, 118, tienen sus filiales, digamos, 118 entidades públicas, es decir, el 20.4% del total nacional, aunque en población somos 17%. 20% porque en población formamos parte del eje principal demográfico, digamos. Entre estas entidades en el departamento de Cochabamba sobresalen 400 alcaldías, ¿sí? Un gobierno autónomo departamental, la Universidad Pública, Universidad Mayor de San Simón, que tuvieron entre las tres un presupuesto conjunto en 2020 de 4.255 millones de bolivianos, aproximadamente 610 millones de dólares. Es un presupuesto relativamente amplio porque estamos hablando de 3 de las entidades de las 118 que aglutinan o que son recepcionarias de la mayor cantidad de recursos públicos en el departamento de Cochabamba. ¿Y en cuáles de estas entidades del sector público, se elegirán nuevas autoridades dentro de pocos días?
Bueno, como lo habías referido, en 4 días tenemos las elecciones subnacionales 2021. Según la ley 1353 del 14 de diciembre del 2020, denominada Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó la realización de las elecciones subnacionales para el 7 de marzo de 2021, donde se elegirán 9 gobernaciones, 9 gobernadores, 337 alcaldes, junto a 270 asambleístas departamentales y más de 2.000 concejales municipales, más de 2.000 concejales municipales. En el departamento de Cochabamba se elegirán 47 alcaldes, ¿sí?, o alcaldesas, un gobernador, 34 asambleístas departamentales, 34. Por eso es la pelea de ser asambleísta, de presentar la fórmula, porque hay 34 asambleístas departamentales. ¿Sí? Concejales, concejales de 47 gobiernos municipales. En el caso del gobierno municipal de Cochabamba, 11 concejales. Otros gobiernos municipales por población tienen menos concejales, 11 concejales. Más o menos la relación de votos es la siguiente. En el 2010 había 3.000... Hubo en Cochabamba 311.637 votos válidos y votos por concejal eran 28.300. Necesitabas 28.300 votos para concejal. El 2020 se va a requerir aproximadamente 40.000 votos válidos para tener un concejal. Esa es la relación en Cochabamba. Y desde el punto de vista del marco normativo, ¿cuáles son las principales funciones que cumplen estas entidades en términos de desarrollo local? Bueno, son un conjunto, una lista amplia de atribuciones y funciones que tienen el desarrollo local y departamental, tanto las alcaldías como las gobernaciones. Pero en general están descritas sus funciones, en general, en la Ley 031, Ley Marco de Descentralización y Autonomías de 2010, donde se establece que los gobiernos autónomos municipales persiguen los siguientes fines: promover y garantizar el desarrollo económico a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo regional y nacional; favorecer la integración social de sus habitantes bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades; y tercero, preservar y conservar el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio. Una parte económica, desarrollo económico local; una parte social, ¿sí?, que es la parte de equidad e igualdad de oportunidades; y una parte medioambiental. Uniendo los tres, podemos hacer referencia en general al principio fundamental de las atribuciones en desarrollo, solamente en este caso en desarrollo, que tienen en este caso los gobiernos subnacionales municipales. ¿Sí? A eso le podríamos denominar un poco el principio de la autonomía municipal en el desarrollo local. ¿Y cuáles son los presupuestos promedio que tiene la alcaldía de Cochabamba y cuáles son sus principales fuentes de ingreso y egreso? Bueno, lo primero que debemos decir es que según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los datos que voy a manejar son datos oficiales, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 2019, lastimosamente 2020, hasta el día de hoy, al mediodía, no he encontrado datos 2020, no sacan, deberían sacar por reglamento en febrero, principios de febrero, pero no hay información 2020. 2019, ¿qué información tenemos? Tenemos la información de que hay 3 niveles de ingreso. Hablemos de los 3 niveles. Un primer nivel de ingreso es el aprobado. Les dan unos techos presupuestarios y les dicen al año, según lo que has gastado el año pasado, te vamos a dar este año 100 millones de bolivianos. A eso se llama un techo presupuestario, se llama presupuesto aprobado. Si hay un presupuesto aprobado, ese presupuesto aprobado va aumentando en el tiempo según aumente la base tributaria, según mejoren los precios del petróleo. Normalmente va aumentando, y cuando va aumentando a ese nuevo presupuesto mayor se llama presupuesto vigente. Y de ese presupuesto vigente se gasta el dinero, y al dinero gastado se lo llama el presupuesto devengado, el que se ha gastado. 3 presupuestos. El 2019 tuvimos los siguientes datos para el gobierno municipal de Cochabamba. Presupuesto aprobado, 1.556 millones de bolivianos. Aprobado. ¿Sí?
el aprobado. El vigente subió a 1.806 millones de bolivianos. Aproximadamente 250 millones de bolivianos llegaron en el año. Y de los 1.806 se gastaron 1.404. Más o menos dejaron de gastarse 350 a 400 millones de bolivianos. Esos tres. Eso es relativamente alto porque no podemos estar en condiciones de poder estar despreciando la utilización de recursos que nos llegan en el año. Cochabamba es particularmente conocida porque tiene un bajo nivel de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. La alcaldía de Cochabamba, que posteriormente veremos con otro tipo de datos. ¿Sí? Los ingresos. Entre los principales ingresos tenemos ingresos propios, particularmente venta de bienes, impuestos, tasas y derechos. Tenemos transferencias corrientes, el segundo tipo en los ingresos, y los otros son pequeñitos. Los dos en ingresos propios y transferencias corrientes pueden ser fácilmente el 80-90% de los ingresos. Las transferencias corrientes son los dineros que nos manda el gobierno nacional, ¿sí? Por temas de coparticipación tributaria y por temas de IDH, ¿no? Y los ingresos propios son los ingresos que tiene el Estado, el gobierno municipal en términos de impuestos. ¿Qué ha pasado el 2019? Habíamos tenido ingresos aprobados, ingresos propios 708 y percibidos 517. Imagínense, se ha aprobado 700 y percibimos 500. Algo ha pasado ahí. Eso no es normal que ocurra, que nos aprueben algo y que percibamos menos. Se notan irregularidades. En transferencias sí, aprobado el 643 y nos dieron 679. Sí, nos dieron un poco más de transferencia. Entonces ya se ve problemas en la adjudicación de los ingresos. En gastos. En gastos teníamos particularmente tres principales ítems: servicios personales, sueldos; servicios no personales, administración, mantenimiento; y activos reales, inversión. Entre los tres también forman un 80% de todos los gastos que habíamos tenido el 2019. Servicios personales, 256 de vengado, se aprobó 275 y se gastó 256, casi todo, se gasta normalmente todo en servicios. En servicios personales, en no personales, 447 aprobado y 400 gastado. Y en activos reales, 337 aprobados y 333 gastados. Aproximadamente el total de los activos reales, de todos modos, es bajo, porque los activos reales en el gobierno autónomo municipal debían gastarse aproximadamente en promedio 500 millones de bolivianos. Y este año, el 2019, se ha gastado 333. 500 millones mínimo debería gastarse en el gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Si seguimos con los datos, bueno, aquí tengo datos, podemos ver otro tema importantísimo: la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto del dinero que te dan gastas? Y ese es uno de los indicadores que más se utiliza para hacer evaluación de la gestión pública. Y aquí tengo los datos 2015-2019 para 10 grandes entidades de Bolivia. 4 gobiernos municipales, 3 gobiernos departamentales y 3 universidades. Destacan, por supuesto, los de Cochabamba: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, ¿sí? La Universidad Mayor de San Simón y el Gobierno Departamental de Cochabamba, ¿no? Pero en este momento hablaremos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que es el que más nos interesa. El Gobierno Municipal de Cochabamba, del 2015 al 2019, 5 años, había tenido las siguientes ejecuciones presupuestarias. Comenzó con 68% el 2015 y el 2019 77%, del 68 al 77. Aumentó la ejecución presupuestaria el Gobierno Municipal de Cochabamba. Sin embargo, cuando se ven los promedios a nivel municipal, estos todavía están bajos. Y todavía se ve mucho más bajo cuando se hace un análisis comparativo respecto a otros gobiernos municipales más o menos de su característica. En este caso, La Paz y Santa Cruz. 2 gobiernos municipales que son parecidos al de Cochabamba y que deberían tener ejecuciones presupuestarias parecidas. No. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2015, 91%. 2016, 98%. 2017, 90, 2018, 85 y 2019, 87. Por eso se le catalogó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, unos años antes, como gobierno estrella, por su ejecución, alta ejecución. Y se puede ver en obras fácilmente. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz,
Del 2015, 84, 90, 79, 84 y 81. Aproximadamente el gobierno municipal de Santa Cruz ejecuta 10% más en promedio que Cochabamba y La Paz 20% más en promedio que Cochabamba. Problemas institucionales en Cochabamba, tanto en ingresos como en gastos, ¿no? Ingresos como en gastos. ¿Cuánto se espera la ejecución presupuestaria según datos de la municipalidad para el 2020 en Cochabamba? 65%, imagínense, 65%. Es una tragedia, 65%, ejecución presupuestaria. Independientemente de la cantidad de dinero que venga, es una tragedia que sea 65%. Bueno, y el año 2020 coincide con lo que significó la pandemia, etcétera, etcétera, donde se necesitaba realmente gastar. Gastar el dinero, exactamente. Bueno, pero ¿cuáles son las principales demandas de orden social que tiene la alcaldía de Cochabamba? Bueno, son múltiples las demás. Imagínense hacer desarrollo económico, desarrollo a nivel local. Involucra temas económicos, sociales, ambientales, institucionales, etc. Y la gente demanda. Son 630,000 según la población, según el censo 2012, pero aproximadamente ahora estaríamos bordeando los 700,000 personas más o menos en el municipio de Cochabamba que demandan todo el momento obras, proyectos, ¿no? De hecho, hay 400 OTBs. Cada OTB demanda 1 o 2 proyectos. Cuando uno hace un rastrillaje, por ejemplo, el 2020, encuentra que en el presupuesto general del Estado había habido 914 proyectos inscritos para el municipio de Cochabamba. 914. ¿Qué significa? Que cada OTB más o menos pide 2 pequeños proyectitos, pequeños, pero hay proyectos medianos y proyectos grandes. Pueden pasar fácilmente más de 1000 proyectos. Vamos a hablar de los proyectos grandes, ¿sí? No podemos hablar de los pequeños. ¿Qué proyectos grandes deberían, en este momento, el gobierno local, ¿sí?, con participación del gobierno departamental y el gobierno nacional en forma de concurrencia, desarrollar para tener un programa de desarrollo local en Cochabamba? Son 20 proyectos que he citado y te los voy a comenzar a leer. La construcción de una red de distribución de agua potable para la zona sur. Tiene que llegar el agua a la zona sur. La construcción del puente caído de la Independencia, ya no más, y la construcción de 12 nuevos puentes a desnivel, al menos 12 puentes a desnivel, ¿sí? Construcción de una carretera exclusiva para transporte pesado. No tenemos todo el transporte pesado por la ciudad. Construcción de 3 distribuidores viales como la BG, al menos 3. Construcción de una terminal de buses interdepartamental. Construcción de 3 terminales de buses interprovinciales, Trópico, Valle Alto y Valle Bajo. Ampliación del Hospital Viedman. Recuperación de las lagunas Alalá y Coñacoña. Construcción de un nuevo relleno sanitario de emplazo de Caracara. Ampliación de la planta de tratamiento de líquidos de Albasancho. Limpieza del río Rocha. Construcción de un sistema de buses rápido de carril exclusivo que ordena la ciudad. Recuperación del Parque Nacional Tunari, Serranía San Pedro y Colina San Sebastián. Construcción del Centro Metropolitano de Población Drogodependiente. Construcción del Centro de Acogida y Reinserción de Población en Situación de Calle. Hay aproximadamente 700 personas que están en situación de calle en el municipio de Cochabamba. Renovación de la red de agua potable del Casco Viejo. Manejo integral de cuencas. Construcción de 2 hospitales de segundo nivel. Construcción de un hospital de tercer nivel, aunque es función de la gobernación, pero debería la alcaldía. Y construcción de y esto lo digo así en forma muy propositiva, de un teleférico, que lo ha tocado un candidato, podemos hablar, de 12 kilómetros, él dice 25 kilómetros, es mucho, ¿no? Esos son los proyectos que en general debía tratarse, no 5 años, sino en 5 o 10 años debían tratarse para verlo en forma integral, el tema. Los proyectos grandes. Aparte hay proyectos pequeños, medianos y proyectos pequeños. Para estos proyectos grandes vamos a necesitar un presupuesto que vamos a dar ahora, aproximadamente de 300 millones de bolivianos anual, para los grandes. Para los medianos vamos a necesitar unos 100 millones y para los pequeñitos unos 100 a 150. Juntos nos van a dar unos 550 y en este momento estamos invirtiendo 300. ¿Sí? Necesitaríamos invertir 250 más y conseguir el dinero para invertir esos 250 más. Bueno, Nelson, corresponde entonces que estas grandes demandas sociales
sean financiadas y ejecutadas por la alcaldía de Cochabamba. ¿Y qué presupuestos demandan? Ya nos has anticipado algo al respecto. Sí, corresponde, me he referido, muchos de estos proyectos son concurrentes, es decir, van a requerir la concurrencia, no solo de la alcaldía, sino la concurrencia del gobierno departamental, porque la alcaldía forma parte de una metrópoli, del gobierno nacional, porque es la tercera ciudad, la cuarta ciudad en importancia del gobierno nacional, la cooperación internacional, porque es una ciudad grande, por temas medioambientales sobre todo, y crédito interno del gobierno nacional, también el Banco Central. Al menos habrían esos 5 financiamientos. Corresponde que lo hagan en forma concurrente, con todos ellos. De hecho, no se puede hacer desarrollo local simplemente con fondos de la alcaldía. La alcaldía debe buscar socios, por un lado, cooperantes por otro lado, etcétera, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, corresponden todos, pero en general hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? Hay unos más importantes que otros. Por ejemplo, hay muchos de todos estos 20 proyectos, 12 proyectos son a 3 años. ¿Sí? La mayoría de estos proyectos son en el mediano plazo, eso es lo de bueno. Hay otra cantidad de proyectos, unos 5 que son a largo plazo, más de 5 años, o al menos 5 años, y unos pocos proyectos de unos 2 años. La mayoría son a mediano plazo. La situación técnica de estos 20 proyectos. La situación técnica de estos 20 proyectos tiene que ver con que si existen o no estudios. He visto de los 20 proyectos, 8 proyectos tienen estudio, 12 no tienen estudio. 12. Tenemos problemas ahí, también tenemos que avanzar. Y financiamiento. ¿Tendrían financiamiento? Bueno, 10 de estos proyectos tienen financiamiento y 10 no tendrían todavía financiamiento. Habría que buscar el financiamiento, ¿no? Por ejemplo, les cuento un proyecto, la construcción terminal de buses departamental. Corresponde a infraestructura vial, en 4 años se haría. Cuenta con un proyecto y cuenta con financiamiento. Esa es una de las más fáciles que se podría hacer. Solo tendrían ponerse de acuerdo entre la gobernación y la alcaldía para ver dónde le ponen esa departamental. Estaría lista para poner, ¿no? Pero hay otro proyecto, recuperación laguna Alalá y Coñacoña, tema medioambiental en 5 años, cuenta con proyecto y cuenta también con financiamiento. Se podría hacer, ¿no? El tercero, manejo integral de cuencas, 5 años con proyecto sin financiamiento. Ya comenzamos con problemas. Y así hay un conjunto de elementos que hacen la necesidad de una intervención en los proyectos de desarrollo en Cochabamba. Los presupuestos, me hablabas de los presupuestos. ¿Qué presupuestos involucran todos estos 20 proyectos? Distribuidos en 5 años y realizados en forma concurrente. ¿Qué me refiero a forma concurrente? Que participen el gobierno local, el gobierno departamental, el gobierno nacional, cooperación externa y cooperación y crédito interno. Por ejemplo, los teleféricos en La Paz se han hecho con crédito interno, el Banco Central de Bolivia, ¿no? Habría que buscar también ese tipo de formas de poder, crédito interno. Te cuento algunos de ellos. En general se van a requerir, en general en los 5 años, en los 20 proyectos, 5.382 millones de bolivianos. ¿Sí? De los 5.382 millones de bolivianos, que son 750 millones de dólares, uno de los candidatos a la alcaldía ha hablado de 650 millones de dólares. Yo hablo de 750, más o menos nos acercamos ahí. De eso, un 25% financiaría la alcaldía, 1.362. A razón de 270, 280 millones de bolivianos anual, lo que te decía, 300 millones de bolivianos anual, ¿no? Estarían. En general, 5.382 millones en 5 años y en forma concurrente, Pero te hablo de un proyecto, por ejemplo, de los grandes. Construcción de la carretera de transporte pesado. ¿Sí? Esto costaría 240 millones de bolivianos. Pero como es grande, tendría cooperación internacional, tendría el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local. Todos ellos participarían. Y cooperación internacional participaría, ¿por qué? Porque es un proyecto rentable. Les cobrarías después. Entonces, cuando son rentables, te pueden dar. Otro que es rentable, construcción terminal de buses interdepartamental. Rentable, también se cobra. Otro que la cooperación internacional podría darnos es la construcción de rellenos sanitarios. Rentable porque se industrializa la basura. ¿Sí? Construcción del sistema de buses rápidos de transporte exclusivo, 350 millones de bolivianos, pero es rentable porque también se cobra.
¿sí? Transporte exclusivo, o sea, a los bus rápido, a los nuevos que se incorporarían, se les cobraría de alguna manera para que se incorporen al sector. Y la construcción del teleférico, ¿sí? Que costaría 1.960 millones de bolivianos, 15 kilómetros nada más. El kilómetro de teleférico más o menos cuesta 22 millones de bolivianos. 22 millones de bolivianos, 22 millones de bolivianos. Así cuesta la construcción por kilómetro de teleférico, hasta 25 millones de bolivianos podría costar. Si hiciéramos un teleférico en Cochabamba nos costaría 1.960 millones de bolivianos, ¿sí? Pero particularmente por las características podría ser cooperación internacional porque se cobra nuevamente. Entonces, hay proyectos que podemos adjudicarle, podemos sacar de una cooperación internacional y podemos englobar este proyecto como un proyecto viable, ¿sí? a nivel local, proyecto viable. Y finalmente, si tenemos un minuto, sí, me he dado la tarea, y disculpen, y con esto termino, me he dado la tarea de hacer indicadores de gestión local para Cochabamba. He sacado 10 indicadores de gestión local y les he puesto en verde y en rojo. Si le toca verde y si le toca rojo. ¿Cuáles son los indicadores de gestión local en el gobierno municipal de Cochabamba? Liquidez, solvencia, dependencia financiera, autonomía financiera, disponibilidad en caja bancos, límites de funcionamiento, gasto de funcionamiento, endeudamiento, ejecución de ingresos, ejecución de gastos y ejecución de inversión, que en general son del conjunto de indicadores de estados financieros que se manejan en la universidad. He sacado 10 principales. De los 10 principales, 5 verdes y 5 rojos en Cochabamba. Estamos al límite. ¿Sí? ¿Cuáles son los rojos? Los verdes, no voy a citar los rojos. Disponibilidad en caja y bancas en rojo. Es decir, no estamos utilizando el dinero que estamos ahorrando el año anterior. Eso es disponibilidad en caja y bancas. No estamos utilizando. Rojo. Límite de gasto y funcionamiento. Utilizamos mucho para servicios personales y menos para inversión. En rojo. De hecho, en los 5 últimos años ha aumentado el 40% sueldos y gastos de servicios personales, sueldos. 40%. Tendría que disminuir lo primero eso, 40%. Radio de endeudamiento. Nos hemos endeudado y estamos en el límite, en rojo. No podemos sacar mucho endeudamiento, por lo menos no concesional, sino un endeudamiento que se pueda mismo pagar. Ejecución de ingresos, no estamos sacando los ingresos que nos aprueban, y la ejecución de la inversión muy bajísima. No estamos invirtiendo en las cosas que deberíamos invertir. Gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Muy interesante el panorama, aunque bueno, lo hemos tenido que hacer un poco rápidamente, pero el día de hoy, estimados televidentes, estuvimos con el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él nos ha hablado de la gestión pública local en Cochabamba y sus principales desafíos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.